Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:16. Sigamos hablando del contexto de la inseguridad, pero desde otra arista, desde otro punto de vista. La colega periodista Carol Noroña hizo un trabajo de campo muy interesante respecto de las voces de las niñas y niños, otros mundos posibles en Esmeraldas, es el título de su reporte periodístico, ¿no? Y Carol posteaba en su cuenta de X para presentar y publicar este documento, este trabajo periodístico. ¿Qué piensan y sienten las niñas, los niños y adolescentes de Esmeraldas? Un especial 10 voces y rostros nos cuentan sus sueños y exigencias de la ciudad de los Guayacanes que resiste la violencia. Este trabajo es importante, sobre todo por el contexto que estamos viviendo y porque la ciudad de Esmeraldas tiene enormes dificultades vinculadas a la violencia, la exclusión, la pobreza, la falta de Estado. Carol Noroña está con nosotros conectada. Carol, te saludamos, Andrea Orbi, quien te habla, Fabricio Vela, bienvenida. Hola Carol, buenos días. Buenos días, Andrea, buenos días, Fabricio, es un gusto para mí, les agradezco mucho por la invitación y bueno, también un abrazo gigante a quienes nos están escuchando hoy. Gracias a ti por conectarte, por compartir este trabajo y bueno, saber un poquito con qué te encontraste. En medio de la situación tan compleja que vive Esmeraldas, ¿con qué elementos te encontraste para sustentar tu reporte? Bueno, yo creo que sí es importante situar, ¿no?, la situación de Esmeraldas, que tristemente sí ha sido, y en este caso de la ciudad de Esmeraldas, porque no es un tema de provincia, cuando uno va a reportear Esmeraldas se da cuenta de que hay particularidades muy específicas cuando uno está reporteando, por ejemplo, en cantones como San Lorenzo, que es un cantón fronterizo, y también la ciudad de Esmeraldas. Son diferentes. En este caso, hicimos esta reportería bastante ampliada que comienza no con solo entrevistas, sino más bien con un proceso de acompañamiento comunitario junto con Nación de Paz y la Pastoral Social Caritas de Esmeraldas. Hablo de estas dos organizaciones porque son organizaciones que tienen competencias dentro de la educación de Esmeraldas y también dentro del acompañamiento de personas sobrevivientes de la violencia y en contexto de desplazamiento forzado interno que también está ocurriendo en esas zonas, ¿no?, y en las zonas más conflictivas del país. Estábamos haciendo este informe en el que entrevistamos a más niños, hicimos grupos focales para entender cómo conciben ellos la violencia, ¿no? El crecimiento de la violencia, sobre todo post pandemia dentro de la ciudad de Esmeraldas, que ha llegado a su clímax, ¿no? 2022-2023 fueron de los años más violentos en la ciudad de Esmeraldas, teniendo como un porcentaje del 800% del incremento dentro de la tasa de homicidios. Y conversando con los niños, con las niñas y con los adolescentes sobre esto, pues tú te encontrabas con temas, por ejemplo, como el encierro como una medida de prevención a la violencia, pero que finalmente te quita toda posibilidad de un desarrollo integral, de un desarrollo regular de las infancias. También temas de desplazamiento interno, ¿no? Como los niños también están viendo cómo progresivamente sus vecinos están abandonando sus casas, y no solo en el contexto de la violencia, sino de desastres antrópicos, ¿no? Que tristemente Esmeraldas históricamente ha sido epicentro no solo de terremotos, sino también de inundaciones que llegan cada invierno y se van llevando a su paso centenares de casas, ¿no? Pero en medio de todo esto que les estoy contando, y que es un contexto muy complejo donde existe el reclutamiento de infancias, de adolescencias, que son niños que están creciendo conscientemente, sabiendo que los pueden reclutar, nos encontramos también con estos testimonios de estos 10 niños, niñas y adolescentes que de alguna manera nos están diciendo queremos quedarnos en Esmeraldas, y dentro de estos testimonios y estas realidades hay niños que nos están contando cómo se está creando orgánicamente un sistema de cuidado comunitario. Por ejemplo, en un barrio tienen de alguna manera un sistema de seguridad que lo han hecho pensando en cómo estar muy pendientes de sus vecinos. No puede nadie ingresar o salir después de las 9 de la noche porque se conoce el contexto de la violencia, y si alguien no llega a esa hora, todas las alarmas comunitarias se prenden, y no se levanta solo la familia de la persona que no aparece, ¿no?, sino que se levanta toda la comunidad. Son personas que han enfrentado, por ejemplo, como les decía, muchos obstáculos como las inundaciones, y que han hecho campamentos al no ser asistidas por organizaciones
políticas locales, por instituciones locales y tampoco a nivel de gobierno. Frente a eso son organizaciones de base comunitaria quienes están supliendo este tipo de problemas y justamente fue así que llegamos a poder conversar con estos niños y niñas a través de las lideresas, de las familias y de estas organizaciones que de alguna manera están haciendo talleres, están creando espacios seguros para que estas infancias tengan la oportunidad de tener un futuro que en un contexto de violencia cada vez comienza a ser más retador para ellos, ¿no? Entonces, en un contexto en el que estamos hablando de más penas, de más condenas, de reforzar leyes, nos parece importante no hablar desde nosotros como adultas de los niños y las niñas, sino también darnos un espacio para leer lo que ellas tienen que decir. Y en estos 10 testimonios, no solo que te cuentan cuáles son los problemas de Esmeraldas en los temas de la violencia, de cómo escuchan las matanzas, de testimonios tan complejos en los que te están diciendo que escuchan cómo explotan las bombas, sino que te están diciendo también que hay una comunidad que ellos intentan proteger de adolescentes que quieren ser electricistas, por ejemplo, para darle luz a Esmeraldas, porque han visto que ha sido una ausencia constante dentro de su vida. Y por otro lado, incluso la importancia, ¿no?, del acompañamiento de los padres, la importancia de la educación cuando está Yaritza, una adolescente que te dice yo quiero ser maestra, para poder enseñar la historia ancestral de mi ciudad a todos los muchachos que están aquí en este momento y que algunos están siendo encerrados en este contexto. Entonces, cuando nosotros hablamos de Esmeraldas desde la ciudad, hablamos como un todo y sí que realmente es un territorio muy diverso, un territorio que tiene una historia de resistencia ancestral. Recordemos que es un pueblo que se alzó contra el concertaje también y que sigue resistiendo, ¿no? Entonces también nos parece importante que en este contexto de muerte sigamos contando la vida, ¿no? Porque si solo nos dedicamos a contar la muerte, que también le estamos diciendo al país y sobre todo a las infancias que deberían estar en el centro de las políticas de prevención de seguridad de este país y que tristemente hemos visto que eso no es así, ¿no? Carol, buenos días. Muchas gracias igual por darnos la oportunidad de conversar contigo. Hemos leído este reportaje y realmente a mí me ha parecido muy tierno, pero también doloroso leerles a los testimonios. Y claro, invitamos a todos quienes nos están escuchando que lo lean. Yo quiero, antes de empezar con los testimonios, que también me ha dado curiosidad y también me ha llamado la atención muchas de las cosas que ellos dicen. Antes de iniciar con ello, quiero ir hacia las cifras, cómo se comienza el reportaje. Y tú ya lo mencionabas ahora mismo, nos decías entonces que en 3 años aproximadamente hasta el 2023 aumenta en un 800% la tasa de homicidios en Esmeraldas. Quiero preguntarte si es que hay registros de cómo ha sido desde el año 2023 hasta este momento, si es que tienen también incluso cómo se encuentra ese porcentaje actualmente. Eso una cosa, y luego también hay un dato que me ha parecido también muy interesante: 476 personas desplazadas es lo que recaban incluso en esta información. La Pastoral Social Caritas Esmeraldas acompañó a 476 personas desplazadas. Esta es la cifra de la Pastoral Social Caritas Esmeraldas, pero hay un subregistro sobre estos desplazamientos. ¿Quién se está haciendo cargo? ¿Cómo está hasta ahora la situación ahí sobre los desplazamientos, Caro? Referente a la primera pregunta, solo quería explicar primero por qué escogimos este periodo de tiempo. De hecho, porque lo decía un poco, durante el 2022 y 2023 son los años de acuerdo con los registros, ¿no? En este caso de los datos públicos del Ministerio del Interior en torno a los homicidios dentro de la ciudad como tal, no de provincia Esmeraldas, sino de la ciudad de Esmeraldas, que concentra la mayor parte de población de la provincia homónima como tal. Y nosotros vimos ese incremento, estaba justamente viendo los datos y vemos que hay algunas variaciones, que recordemos que para el 2022 se había publicado apenas los datos del censo del INEC, entonces eso te cambiaba un poco las cifras. Entonces esto que estaba publicando ahí fue un balance que hemos hecho recién. Antes de publicar estábamos viendo qué es lo que decían los datos del Ministerio del Interior. Y sí hay algo que decir respecto a la reducción de homicidios. Si tú comparas, por ejemplo, años
años como el 2023 y el 2024. El 2023 fue el año más violento del país, quizá 2025 lo sea actualmente, pero sí hay un porcentaje de reducción. Pero ese porcentaje de reducción también fluctúa, porque en un primer momento tú veías al menos un 20% en los porcentajes de reducción dentro de la ciudad, y luego hay algunos porcentajes que han dado las autoridades que te indican que sería el porcentaje más alto, pero yo creo que hay que hacer una distinción acá. Algo que pasa dentro del conflicto armado interno, en contraste a lo que ocurrió en 2023, es que así como hemos visto en las cárceles, en Esmeraldas también se hizo un proceso de interdicción, de persecución, si tú quieres, hacia una banda, el brazo de una banda armada, ¿no? Que en este momento tienen a su líder todavía en proceso de extradición, que no se sabe cómo va a estar ese proceso todavía. Pero sí se ha permitido la avanzada de otros grupos, y eso ha convulsionado también el contexto de la violencia dentro de Esmeraldas, porque tú te das cuenta que a partir del 2022 y el 2023, cuando se dan, que son los años más complejos en la ciudad, algunos barrios son pacificados porque o se toman el barrio, o sea, hay un enfrentamiento entre las organizaciones y hay alguien que llega a tomarse el barrio, pero a partir del 2024 tú ves que se comienzan a armar alianzas dentro de esos propios barrios y también dentro de las prisiones ecuatorianas. Digo esto porque incluso la reducción de la violencia, que no solo se mide en homicidios, pero que sí es un índice, es un indicador muy importante, no solamente ha estado dado por la contención a través del control militar durante los primeros meses del conflicto armado interno, porque la realidad ahora ya no resiste ese discurso, por supuesto, pero también responde a estas alianzas mucho más frágiles y consecuentemente la fragmentación de estas mismas organizaciones. Lo hemos visto, por ejemplo, en sociovivienda, pero eso no está ocurriendo solo ahí, en Esmeraldas también ocurre. Entonces vimos que estos barrios pacificados, lo digo porque pudimos hacer una reportería para conversar con los líderes, y ahí se hicieron esas treguas frágiles, de alguna manera como respuesta para poder seguir trabajando, entre comillas, en esos territorios, y finalmente ya pues con una red mucho más de complicidad mucho más amplia, es que se ha dinamizado también la violencia ahí. Porque son treguas frágiles para mantener un negocio, no porque quieran ser amigos o haya un sentido de lealtad, sino que están protegiendo un negocio que en algún momento van a querer liderar. Y eso se suma un vacío de liderazgo. Entonces, y no es algo que solo esté ocurriendo en Esmeralda, sino en más sectores. Entonces, yo creo que uno de los principales cuestionamientos que te llegan es uno constante, que es que, ok, pueden hacer un proceso de militarización que no puede ser a largo plazo, porque luego tienes este tipo de problemas que no vas a poder subsanar y que más bien tienes estas redes criminales que no han sido exterminadas o neutralizadas utilizando un lenguaje más policial, más de gobierno, sino que lo que vas a tener es un incremento y, por supuesto, más cooptación de, en este caso, policías, militares, fiscales a todo nivel. Y por otro lado, uniformados que están trabajando con mucho riesgo de muerte por la propia corrupción de sus compañeros. Entonces hablo de esto porque cuando se habla de reducción de homicidios y de un porcentaje exitoso, no se debe solamente a la presencia de la fuerza pública o de las fuerzas militares, sino que se debe a propia reorganización dentro de las organizaciones criminales. Recordemos lo que ocurrió con la masacre del año pasado en la penitenciaría del Litoral. Eran organizaciones mucho más chiquitas de gatilleros, de sicarios y de personas que expendían droga en la zona sur de Guayaquil y que tenían una suerte de alianza muy maleable que terminó por estallar cuando comenzaron a pelearse por las extorsiones dentro de los procesos de alimentación y en general de las alianzas que todavía se hacen en cárceles como la penitenciaría del Litoral. Carol, entonces pongo este contexto para explicar que estos porcentajes esconden mucho más de lo que dice el discurso oficial. Carol, cuando tú mencionaste justamente esta suerte de armisticio, esta suerte de tregua que termina, de acuerdo a tu relato, siendo un espejismo, ¿cuál es el papel del Estado ahí? O sea, ¿qué pasa con la presencia estatal en medio de esta suerte de armisticio temporal? Es que mira, yo creo que no se puede hablar de una generalidad. Yo creo que cuando nosotros hablamos de corrupción en un contexto de crimen organizado, por supuesto que estamos hablando de todos los estamentos del Estado, y eso no solamente comienza en las instituciones. Comienza cuando estás haciendo rondas de patrullaje en sectores conflictivos, como en los barrios de Esmeraldas.
ahí comienza en cómo comienzas a transar con los cabecillas de esas organizaciones criminales que están tomándose el barrio. Desde los eslabones más bajos, desde esas cadenas mucho más bajas, hasta lo que nosotros vemos dentro de casos de corrupción del sistema judicial, penitenciario, político a todo nivel. Entonces, no se puede separar lo uno de lo otro, ¿no? Cuando yo hablo de no generalizar es porque tristemente hemos visto cómo son funcionarios, cómo existen militares que están dando los patrullajes y que están siendo constantemente amenazados porque sus compañeros están trabajando con las bandas. Y creo que eso me parece que es muy importante matizar y que eso entonces te da cuenta de que hay un tema sistémico que está avanzando en lugar de reducirse la incapacidad, y me parecería también que es intencional, de mirarse puertas adentro del Estado ecuatoriano, no solo que está poniendo en más peligro a la sociedad civil, a las infancias, a las adolescencias, sino también a sus propios funcionarios, ¿no? Por su incapacidad de mirar puertas adentro. Incluso hablar de depuración ahora casi que parece una utopía, ¿no? Tienes varias instituciones cooptadas de una forma ya cínica por las organizaciones criminales, con funcionarios estatales amenazados. Algunos han tenido que exiliarse incluso. De ellos no se conoce públicamente porque han decidido salir de todo el sistema público para poder recomenzar y rehacer su vida. Pero eso está ocurriendo. Entonces te das cuenta de que hay algo que hemos hablado, lo hemos dicho desde hace años, es sistémico, y ningún gobierno, ninguna autoridad ha preferido nombrar las cosas como son, ¿no? Ahora, volvamos también a los testimonios, Carol, lo que comentaba, hay algunos que a mí me han dado mucha ternura, pero también mucho dolor en medio del testimonio. Hay uno de Sailenis, y esto es un poco general, te voy a decir mi percepción. Ella dice: quería ser enfermera para curarle a mi mami, quería ser bombera porque me asustaban los incendios y decía, así los voy a pagar. También quería ser abogada o cocinera para hacer almuerzos ricos, no solo para mí y mi familia, sino para mis vecinos, si no tienen que comer. Ahora he pensado que podría ser veterinaria porque me gustan muchísimo los animales y quiero cuidarlos, tratarlos con cariño, protegerlos de las inundaciones y ayudarlos a estar sanos para poder jugar con ellos. Lo que encuentro en cada uno de los testimonios de estos 10 niños es que todos sus sueños se relacionan a la falta que tienen, a la necesidad que tienen en Esmeraldas, Carol. Sí, exactamente. Por eso es que tampoco queríamos romantizar la situación, porque si bien son sueños con exigencia, con mucha exigencia. En el caso, por ejemplo, que tú nombrabas de Sailenis, ella nos cuenta cómo vio cómo las vecinas y cómo la comunidad hacía ollas comunitarias después de que sus amigos, sus vecinos del barrio, de una zona de Esmeraldas, tuvieron que desplazarse porque pues sus casas finalmente fueron destruidas por el paso del desbordamiento del río Taeone. Por eso decía, cada invierno para las familias de Esmeraldas son un terror constante, porque han perdido sus casas y luego tienen que ver la forma de sobrevivir. Y más bien en ese contexto lo que uno ve, que también ocurre en contextos de conflictos armados, por ejemplo en Colombia es uno de esos grandes ejemplos. En un contexto así la gente no se queda quieta, no es su responsabilidad, de hecho. Una responsabilidad de garantizarte una vivienda digna, de garantizar que no maten a tu hijo cuando esté en el parque, cuando esté en su casa, llamándola a una víctima colateral, porque más bien si es que le matan a tu hijo en su casa es una víctima directa de la violencia. Hay un contexto que tiene que nombrarse, y ese contexto es justamente cómo se arma un tejido comunitario y que finalmente responde a una historia de resistencia de Esmeraldas. Entonces, como tú nombrabas el caso de Sailenis, hay otros casos de otros niños que dicen, por ejemplo, yo me quedo por si vuelven. Y se refiere a las personas que han abandonado su barrio, ¿no? Y cómo cuenta que el padre se dedica a la pesca, y en un contexto después del derrame de crudo, que no ha sido el único en la ciudad de Esmeraldas, pero que obviamente sí fue uno de los más grandes magnitudes en este contexto. Incluso estamos hablando de un riesgo de pérdida de trabajo y de perder todos los recursos económicos de los pocos que tienen ahí. Entonces tú ves que al final la visión de estos niños que son muy conscientes de la violencia que están viviendo, niños que tienen 11, 12, 13, 14, 15 años, adolescentes que son muy conscientes de lo que está pasando en su provincia, te están diciendo, bueno, nosotros desde nuestra postura, desde nuestros pocos recursos, estamos haciendo lo que nos corresponde, que es intentar darle otro futuro a esta ciudad. Pero
eso no puede quedar solo en ellos, porque ellos deben ser protegidos, ellos no deberían estar pensando en cómo resolver el problema del agua o de la luz o de la violencia. Ves que incluso en los sueños que tienen, Dyer, que sueña con ser futbolista, él decía, yo quiero ser Lionel Messi porque a él le importa tocar el balón y lo que yo quiero en Esmeraldas es eso, a mí no me importa ganar, lo que me importa es entender cómo cambia el juego cuando se sueña en equipo dentro de Esmeraldas. Y te cuenta cómo para él la cancha se ha convertido, aunque ha visto cómo han sonado las balas dentro de esas canchas, cómo se han convertido en un espacio todavía de recreación y resistencia para los niños que están ahí, que ya no pueden salir tarde, que ya no pueden bañarse en el río por lo contaminada que está el agua, pero que frente a eso están persiguiendo un sueño, se están preparando con el apoyo de sus padres y al final te dice, yo lo que quiero es poder tener dinero para poder comprar cámaras de seguridad, para poder comprarle a mi madre que ha perdido toda su casa lo que ella desee, porque para mí es el mayor referente que tengo en este momento. Entonces creo que sí, creo que es un buen espejo para entender que todas las infancias en este contexto son vulnerables, pero cuando nosotros pensamos en esas zonas más vulnerables a las que no hemos girado el rostro, vemos que ellos saben lo que tiene que hacer la clase política y te lo dicen, no lo personalizan, no nombran autoridades, pero están exigiendo más cosas que deberían ser básicas. Entonces, en ese contexto, nos pareció importante decir que son niños que no se quieren ir de sus comunidades, que el desarraigo no solo se vive cuando tú te vas de Esmeralda, sino también cuando te quedas y no puedes salir de tu hogar, porque tus padres temen que te recluten o que te maten o que te llegue una bala, pero al mismo tiempo diciendo yo quiero quedarme aquí por todo lo que significa Esmeraldas. Y te cuentan cómo es la ciudad. Entonces, si hay alguien a quien preguntarle también qué necesitan urgentemente para que los niños y las niñas sean protegidos, incluso de las organizaciones criminales, sí estaría bueno sentarse a leer un poco lo que ellos tienen que decir, más que lo que los adultos estamos comentando diariamente, ¿no? Sin duda, ¿no? Este tipo de trabajos de campo que tú desarrollas, Carol, nos permite tener una certeza, ya ni siquiera una aproximación, sino una certeza sobre lo que está pasando in situ, ¿no? Y por eso lo valoro, lo felicitamos desde este espacio de noticias. Por acá también hay algunos mensajes, ¿no? Solamente para cerrar. Luis Altamirano, no sé si es el general el que está en sintonía, dice, leí la semana su reportaje, es un rayo de sol en medio de la bruma, de la violencia, es la virtud de las semillas del futuro, el deseo de cambiar. Por eso es importante ese trabajo de campo. Carol, gracias por presentarlo y por asistir a esta entrevista para entender un poquito lo que te encontraste con la niñez en Esmeraldas. Un abrazo, muy gentil. Gracias, Carol, buen día. Muchas gracias, André Fabri, un abrazo, cuídense mucho. Gracias a la periodista Carol Noroña, que nos presenta esta problemática de los niños y niñas, sus deseos, sus aspiraciones en medio de la espiral de violencia que enfrenta la República, particularmente la capital de la provincia verde. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.